A medida que expandimos la libertad y las oportunidades en Estados Unidos, orgullosamente promovemos la libertad en el hemisferio occidental. América está con el pueblo sufriente de Venezuela y Cuba y Nicaragua. Tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia anual del Latino Coalition, su gobierno incrementó la presión contra los regímenes totalitarios en Latinoamérica. Este jueves, el mandatario estadounidense envió al Congreso la extensión por un año más de la declaración de emergencia nacional por la crisis de Venezuela. Trump aseguró en el comunicado que la situación venezolana no ha mejorado y que continúa siendo una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Las circunstancias descritas en la orden ejecutiva 13.692 y las órdenes ejecutivas posteriores emitidas con respecto a Venezuela no han mejorado, y estas circunstancias en Venezuela continúan planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a la Policía Nacional de Nicaragua por la violación de derechos humanos en la nación centroamericana. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró en un comunicado que es necesario que los violadores de derechos fundamentales rindan cuentas. El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo aseguró en su cuenta en Twitter que el régimen de Daniel Ortega debe dejar de reprimir al pueblo nicaragüense. Las sanciones de hoy contra la Policía Nacional de Nicaragua y 3 comisionados apuntan a una de las principales herramientas que utiliza el régimen de Ortega para reprimir violentamente al pueblo de Nicaragua. De esta forma, el gobierno de Estados Unidos continúa con la presión para lograr el regreso de la democracia y el desarrollo a toda la región latinoamericana. Bueno, allí vean este micro, como siempre, realizado por nuestro equipo de producción, y para hablar de este tema importante por demás, porque tiene que ver con Estados Unidos, la mayor potencia mundial, y también Venezuela, país suramericano que enfrenta una crisis. Vamos a entrevistar al analista internacional y experto en política de Estados Unidos, Juan María Naveja. Como siempre, un placer tenerlo en Latinoamérica en Vivo. Ya lo ven vía Skype. Gracias por estar con nosotros. Y le pregunto, además de darle la bienvenida, porque nos ven desde Estados Unidos a Sudamérica, ¿qué representa la extensión de este decreto por demás importante de emergencia sobre la situación de Venezuela? Es un espaldarazo más. Bueno, primero, buenas tardes. Qué gusto estar en contacto en Latinoamérica en Vivo, Derek. Es un espaldarazo más de parte del gobierno de Donald Trump, pero también estamos viendo cómo se va haciendo extensivo a otros países, concretamente a Nicaragua y a Cuba. Y en esto, Derek, habrá que decirle a nuestra audiencia una especie de reflexión. ¿Se han puesto a pensar que estamos ante las dictaduras más longevas del continente? Estamos con una dictadura de 62 años en Cuba, una dictadura de 20 años en Venezuela, una dictadura de 20 años en el caso de Nicaragua, y en los 3 casos estamos ante situaciones que traicionaron totalmente a los grupos, a las sociedades que se decían defender. Los sandinistas que llegaron quitando al dictador Anastasio Somoza, pues ahora están haciendo lo mismo con un presidente Ortega y su esposa como vicepresidenta. En el caso de Venezuela, ¿qué decir con lo que está sucediendo y cosas tan indignantes, Derek, como el anuncio de esta semana en donde el dictador Maduro invita a procrear más familia cuando ni siquiera existen las condiciones sanitarias para poder atender a los enfermos en Venezuela? Esta reunión, en donde estuvieron una buena cantidad de empresarios, están dando el espaldarazo con lo que decía el presidente Donald Trump para Venezuela, pero el castigo sigue siendo por la vía del dinero, Derek. Y bueno, si te parece, luego hablamos de otro factor que está jugando un papel fundamental, que es la elección en la Organización de Estados Americanos, Derek. Claro que vamos a tocar ese tema, porque además usted siempre tiene un análisis muy completo sobre todas estas situaciones que se están dando en el continente, con Estados Unidos también. Fíjese bien, decía el ministro consejero de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos por parte del presidente encargado Juan Guaidó, Gustavo Marcano, que este documento corresponde a la orden ejecutiva 13692, firmada el 8 de marzo del año 2015. Imagínese usted, y se va a extender entonces por un año más. Cuando decimos, en palabras de Donald Trump, la situación en Venezuela continúa representando
representando una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. ¿Quién nos ve? Porque esto lo señala el texto que ha emitido justamente el gobierno estadounidense y nos dice en qué puede estar representando Venezuela una amenaza. Le pregunto concretamente, Juan María, es en cuanto al tema de la economía, al tema de la migración, al tema de la democracia en peligro indudablemente por un régimen que se aleja cada vez más y más de la democracia con todos los patrones que emplea, o un conjunto de todas en general. Es que, Derek, hiciste un cóctel de todos los problemas que afectan no solamente a la potencia mundial, sino a todo el continente. Realmente todo el hemisferio se está viendo afectado por lo que pasa en Venezuela. No perdamos de vista que Venezuela es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, y que lo que suceda con el petróleo venezolano impacta realmente a todo el mundo por ese peso tan específico. Luego la parte migratoria, en donde podríamos hablar lo que ha significado la migración, sí, para los países vecinos como Colombia, como Perú, como Ecuador, los cercanos como Brasil, pero con lo que ha representado para Estados Unidos. Estados Unidos también tiene unos núcleos que han crecido mucho en estados como la Florida o como Georgia, que han recibido una gran cantidad de venezolanos que han estado huyendo del régimen de Maduro y buscando nuevas oportunidades. Yo les diría que me ha tocado trabajar con gente de Venezuela que son profesionistas de primer nivel y que tienen que dedicarse a labores comunes, desde panadería a la construcción. ¿Por qué? Pues porque no tienen más oportunidad. Esto es lo que el presidente Trump está advirtiendo. También han llegado empresarios pudientes que han desarrollado empresas importantes en Estados Unidos. Pero este cóctel que acabas de resumir, Derek, es muy importante, y sobre todo la parte de la democracia, porque estamos viendo cómo en el hemisferio están dando situaciones muy particulares. Si bien es cierto que Uruguay tiene ahora un gobierno conservador y que había tenido cierta estabilidad, pero ¿qué va a pasar con Argentina? ¿Qué está pasando con Bolivia? ¿Qué está pasando con Ecuador? Países que Estados Unidos sabe perfectamente que en el momento en que sus democracias empiecen a ser nuevamente seguidoras al pie de la letra del Foro de Sao Paulo, puede convertirse en un problema para aquellos países que están buscando el desarrollo, que están buscando la democracia como una vía de estabilidad social. Entonces, el presidente Trump está advirtiendo todo esto frente a una situación tan compleja como la que se está originando a partir de lo que pasa en Venezuela. Y sobre todo, cómo estamos viendo que estos países, sus dictaduras, están utilizando a la policía, al ejército para reprimir. Y estamos hablando de Venezuela y de Nicaragua, pero no perdamos de vista, Derek, que tan solo el año pasado hubo una represión contra grupos homosexuales en Cuba. Entonces también en Cuba ha habido el uso de parte de la fuerza para ir en contra de los grupos minoritarios, Derek. Punto. Y además de todo lo que ya habíamos venido hablando en tan solo unos segundos, se me escapaba, aunque el tema de la dictadura lo engloba, porque las dictaduras hacen ese tipo de cosas, la violación a los derechos humanos. Nada más al 2 de marzo se contabilizan en Venezuela 328 presos políticos según Foro Penal, y esto sin contar todas las irregularidades y violaciones que han denunciado ONGs defensa de cada uno de estos presos políticos, y otras aristas en cuanto a la comida, las medicinas, la situación de los hospitales y más, sin contar, indudablemente lo ha nombrado usted también, además de Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Cuba y lo que ocurre lamentablemente en otros países además de estos que he nombrado, en donde hay totalmente irregularidad en cuanto al respeto a la libertad, a los derechos humanos, a la calidad de vida, a la democracia y a la libertad. Quiero ahora entrar de lleno en lo que usted había dicho ahorita hace tan solo unos segundos con relación a la Organización de Estados Americanos. Vamos a desarrollar ese tema también. Sí, en el caso de la OEA, recordemos que Luis Almagro ha sido un hombre que ha estado trabajando incansablemente, este uruguayo, por regresar la democracia en algunos países. Incluso ha revelado cómo se han estado tratando de manipular los resultados que la OEA observó en Bolivia y que quisieron hacer creer que había sido equivocado por parte de la Organización de Estados Americanos. Lo mismo la denuncia que ha venido haciendo Almagro en el abuso en contra de los derechos humanos en Venezuela. Creo que esta posición de Almagro lo haría acreedor a reelegirse. Sin embargo, pues hay una candidata por parte de Venezuela, que es quien más está impulsando su candidatura, y también un peruano que me da la impresión de que tiene una indefinición
con respecto a lo que está pasando. Todo parece indicar que la reelección de Almagro debería ser lo mejor que le podría ocurrir a la OEA, que Derek recuperó protagonismo, era una organización que no pasaba nada con la OEA y ahora hemos visto cómo ha tenido una movilización constante con esta serie de situaciones en las cuales ha arriesgado lo que es su principal responsabilidad, que es dar seguridades al hemisferio, darle seguridades a los estados americanos, y por esa razón es que en los últimos meses, los últimos 2 o 3 años, concretamente desde la llegada de Almagro, es que ha habido una mejor ocupación de las actividades de la OEA, Derek. Importante punto. Bueno, la gente muy atenta porque definitivamente es una situación importante la que hay que analizar en la región con relación también a Venezuela y lo que sigue pasando, y también la actuación indudablemente de Estados Unidos en la materia. Le quiero dar las gracias, Juan María, por estar con nosotros una vez más en el espacio, siempre con un análisis completo, hoy un poco más corto por tema tiempo, pero muy agradecido de que tratáramos una de las noticias principales de la semana. Y siempre es un gusto estar con ustedes. Siempre agradecido de que usted acepte nuestra invitación, dada su experiencia. Ya lo tenían en pantalla el analista internacional y experto en política de Estados Unidos,